Bien, buenas tardes a todos, buenas noches, Hispanoamérica, a los amigos y socios de CESCLAM, Centro de Estudios Clásicos y Medievales, Gonzalo Soto Posadas. Continuando con nuestra tradicional conferencia libre para este mes de agosto, generosamente ha aceptado nuestra invitación la profesora doctora Susana Beatriz Violante Guys, welcome back de to la, another YouTube de la video. So Universidad today I'm doing a de la Universidad Nacional Mar del Plata. La profesora es doctora en filosofía por la Universidad de Barcelona, en España, y bueno, en honor a los tiempos, sí, una dilatada carrera profesional en las universidades tanto argentinas como europeas y de investigación en un sinnúmero de congresos, seminarios y publicaciones como Medieval y Americana y la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval. La ponencia de la doctora profesora Susana Beatriz Violante es Rosvita de Gandersheim, ¿sí? El futuro de la fe, esperanza y caridad. Muchísimas gracias por la aceptación a nuestra invitación y bienvenida, doctora Susana. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Quiero agradecer a todas las personas que conforman la Junta Directiva de CESCLAM por haberse interesado en mis investigaciones y haberme invitado a compartir esta conferencia. Así que muchísimas gracias a ustedes. Bien, daré inicio entonces a esta conferencia. Comentar un poquito acerca de esto que estaba diciendo Williams recién. Desde 1984 yo me dedico a la filosofía medieval y hoy, ya jubilada, luego de 45 años de docencia e investigación, bueno, continúo con estas cuestiones, dirigiendo tesis, grupos de lectura, etcétera. ¿Y el porqué del título? ¿No? Yo considero que esto tiene que ver con algo que dice Rosvita en uno de sus dramas. Considero que el futuro de la fe, esperanza y caridad lo tuvimos y lo tenemos bastante complicado, como concibió Rosvita, al observar cómo en variadas ocasiones las han anulado y han matado a la fe, esperanza y caridad. Mi postura con respecto a este periodo del pensamiento es bastante particular. Mi tesis fue sobre un autor poco conocido, Ottolò de San Emeramo, gran defensor de la duda en un siglo XI en que se la pretendió anular. ¿Y por qué hablo de San Emeramo en este momento? Porque tiene que ver con algo de Rosvita. Muchas veces he indagado en cuestiones poco analizadas y poco difundidas que me permitieron organizar una cátedra de filosofía medieval que obtuve por oposición, también diferente, tratando de instalar una jerarquía horizontal entre autoras, mujeres y varones, incorporando cuestiones como las cuestiones como la iconografía, la homosexualidad en el período, las emociones, entre otros temas también canónicos. Esto no significa que sea mejor que otras propuestas, sino complementarias a ella. Por ello, he de agradecer a las personas con quienes tuve el placer de compartir la cátedra, coincidiendo en gestar un espacio dialógico y cuestionador de posturas preestablecidas. Y sí voy a mencionar aquí un agradecimiento, no a todas estas personas, pero sí a Gonzalo Soto Posada por los aportes que nos ha brindado en la extensa y riquísima introducción de su obra Filosofía Medieval, donde presenta relaciones pocas veces señaladas. Introduciéndonos ya mismo en el tema que nos ocupa, he de decir que mi interés por las mujeres devotas de las tres religiones y también laicas del periodo matrístico y medieval, si bien comenzó hace mucho, tuvo que ver con su ausencia en la mayoría de los estudios y manuales. Hoy se las está reivindicando de un modo u otro. En este caso,
me detendré en una mujer cristiana del siglo X, en quien encuentro analizadas las crisis sociales, políticas, personales que no hemos sabido o querido modificar ni siquiera en este siglo XXI. Roswitha nos permite, junto a otros pensadores y pensadoras, preguntarnos por qué no clama la humanidad toda cuando se ofende a Dios en la profanación de la dignidad de las personas y de sus vidas. He escuchado en espacios consagrados discursos apologéticos sobre la venta de armas para mantener guerras, por lo que yo considero el morboso deseo de matar. Sin analizar, sin detenerse a analizar la impotencia de poder mantener un diálogo para escucharnos mutuamente y aceptarnos en la diferencia, descentrarnos, cuestionarnos cómo modificar la intención de quienes pretenden violar y adueñarse de la vida ajena, que de esto tratan muchos de los dramas y leyendas de Roswitha. Roswitha utiliza su capacidad imaginativa para mostrar lo errado de aquellos modos de violencia aplicados a varones y a mujeres, ya que la pasión de Cristo se ejercería en cada una de estas víctimas inocentes. Recordemos el relato bíblico sobre lo sucedido al terminar la última cena y cuál fue el gesto de Jesús cuando Pedro, queriendo defender a Jesús de quienes venían a capturarlo, reaccionó, según dice Marcos 8:27, desenvainando la espada con la que iba armado, dio un tajo al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús reaccionó diciendo, mete tu espada en la vaina, Juan 18:20. Con estas palabras que se le adjudican a Jesús, dejó bien claro que ni a él ni a su causa se la defiende con las armas ni con violencia alguna. Y de esto vamos a hablar, de estas formas de violencia. Jesús fue en contra de ideologías ciegas, haciéndonos comprender que no hemos de negar las evidencias, los errores que cometemos, si queremos alcanzar un encuentro dialógico, fraternal y antiutópico. Y digo antiutópico en el sentido de que no quede en el mero deseo, sino a ver si podemos comenzar a hacer algo. Motivo por el cual realizaré un ejercicio anacrónico al hablar de posverdad en aquellos siglos, pero utilizaré el concepto conforme su significado otorgado por la RAE en aquello que nos permita desenmascarar el acontecimiento. Si posverdad es distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales, a mi juicio, coincide con lo que critica Roswitha, porque ella denuncia esa distorsión y sobre todo las manipulaciones que algunas personas, sobre todo varones, llevaron a cabo al querer instaurar y organizar la fe. Allí hubo una distorsión deliberada en cuanto a cómo concebir la fe en función de los intereses personales de personas individuales o grupo de personas. Algunas de ellas que decían ser poseedoras de una revelación divina la utilizaron para manipular y dominar a otros seres humanos. Impusieron su revelación enmascarada de verdad absoluta en lugar de compartirla y analizarla para fortalecerse en la fe, en la caridad y en la esperanza. Hace ya muchos años, en 1992, escribí en colaboración
un artículo que lleva por título Realidad revelada, puntos suspensivos, libertad condicionada. Hoy lo traigo aquí solo para pensar el título, pensar los tres conceptos implicados, realidad, revelación y libertad, cuyo análisis es necesario, se me ocurre, para no imponer perspectivas personales. De lo contrario, estamos en la posverdad por aquello de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. De un modo u otro lo hacemos, pero hemos de saber que lo estamos haciendo y cuidarnos al hacerlo. Lo mismo en cuanto a la cuestión de distorsión deliberada de una realidad, ya que desde la revelación, por ser una experiencia personal, desde mi percepción y análisis, contiene algo que, al revelarse, muestra o entrega un misterio que esa persona posee, porque el contenido de esa experiencia, de la revelación, no es idéntico entre quienes han vivido revelaciones. Por lo tanto, la revelación ofrece cierto poder jerárquico entre quienes revelan y quienes aceptan lo revelado o bien son dominados por él. Como indica otra parte de la definición, manipula creencias y emociones. Intenta imponer una realidad que no siempre es tal y con dicha práctica coarta y condiciona la libertad de acción y de pensamiento de muchas personas. Recordemos que entre los propios monjes, en lo que es Baja Sajonia, lo que es la zona de Regensburg, Germania, posteriormente Alemania, entre los propios monjes surgieron disputas en relación con la autenticidad de los datos tradicionales, la forma en que se aplicaba y explicaba la doctrina, las observancias a la regla, que la regla benedictina no era una sola para todas las casas que había, sino que también había modificaciones. Por ejemplo, en Germania era más abierta que en otros lugares. La práctica institucional, las guerras, todo ello entre los elementos más importantes del ámbito espiritual que fueron llevando en esa Alemania del siglo XI a la duda. Al ingresar en el monasterio se pedía una renuncia al propio yo, y más aún a las mujeres, donde solía desdibujarse la conciencia de sí en cuanto a duplicación o multiplicación en un yo colectivo, con las características que el dogma imponía, pero se vivenciaba también un yo interior, individual, que tenía que lograr una imago Dei, requerida para todos los seres humanos, generando así la idea de semejanza y comunidad. Dicha tensión oscilante hizo de varios monasterios un espacio donde desarrollar el intelecto y donde se gestaron relevantes saberes que llevaron a esos varones y mujeres a respetar la organización de la sociedad querida por Dios. Por eso, la regla benedictina persuadía a los monjes y monjas de querer pensar y actuar juntos, para que una misma voluntad, un mismo pensamiento, semejante cooperación, restituyeran la virtud olvidada y expulsaran con vigor la ignominia del vicio y toda posibilidad de violencia. Sin embargo, el cuestionamiento argumentado del sinsentido de ciertas prohibiciones, como vamos a ver que relata Roswitha, amparado en creencias admitidas por el dogma, sin embargo, le llevó a perder la vida. Trataremos de evidenciar aquellas razones que en tanto posverdad estuvieron presentes en algunas personas del clero, que al escudarse en una revelación y una lectura de la escritura falaz, en el sentido de que no es Dios quien quiere esa violencia, esa tortura, esas muertes, sino que busca la valoración de cada ser humano, sin embargo, estas personas las hicieron valer a esa revelación como autorización de invisibilizaciones y matanzas.
como veremos que denuncia Roswitha, para que no se enmascaren los intereses expuestos de, en este caso, domar a las peligrosas mujeres. Gracias, Luisa. También a los varones, pero en menor medida. Dios no arremete contra las debilidades reales o supuestas que atañen a muchas mujeres, a quienes se les ha impuesto el mote de débiles. Nacemos aún con esta impronta, con este prejuicio, que es tan difícil de eliminar. En las acciones referidas no se ha valorado ni la vida ni los conocimientos de algunas mujeres que poseían saberes que muchas veces no poseían los varones. Acciones de mujeres que vivieron en aquellos siglos y que se espeja en el hoy de mujeres y sociedades. Mujeres que también fueron y son despreciadas incluso en cuanto obra divina. O sea, algo para pensar profundamente. Espero que se comprenda aquello que estoy refiriendo, ya que quiero ofrecer a partir del relato de Roswitha en sus dramas, como clave hermenéutica, quienes padecieron persecución y muerte por expresar ideas que se consideraban opuestas a las pretendidas, y que nos ofrece una noción de fe entendida como conversión interior, revelación divina vivenciada por ella, que es un sujeto de conocimiento, desde una íntima actitud de encuentro personal con la divinidad. Enfatizamos que esas muertes no tienen ni tuvieron nada que ver con la creencia en Dios, sino con creencias personales. Por ello, la duda filosófica es imprescindible. Roswitha de Gandersheim, Baja Sajonia, cerca del 935 al 975-1002, ha expresado y analizado los sentimientos que conducen a realizar determinadas acciones. Ha estudiado y reflexionado sobre la vida y sobre cómo muchas personas se inmiscuyen en ella. Y ha dudado de los estereotipos, actitud que le permitió reconocer y defender argumentativamente las injusticias padecidas. Roswitha nos permite unir su reflexión a algunos conceptos de una autora contemporánea, Miranda Fricker, de quien podemos decir que acuñó el término injusticia epistémica, que refiere a la anulación de la capacidad reflexivo-cognitiva que permite a una persona ser sujeto de conocimiento. Al relatar Roswitha esas prácticas de exclusión y opresión, lo relacionamos con aquello que también designa Fricker como injusticia testimonial. Esta injusticia testimonial está relacionada a la duda sobre la confesión, en este caso, de las mujeres, también de varones, al anular la credibilidad en la palabra dada por estas personas que testifican. Consideramos que en la historia del pensamiento, al silenciar estos testimonios, se niega parte de la memoria histórica. Por ejemplo, las mujeres que siguieron, y uso este ejemplo porque Roswitha va a tomar muchos de este periodo, las mujeres que siguieron los pasos de los padres de la iglesia y fueron al desierto, aunque fueran santificadas o Jerónimo de Estridón las nombrara en su epistolario, continuaron ocultas, ignoradas para la tradición espiritual femenina. Por eso dijimos que no ignoramos la paradójica situación que muchas mujeres atraviesan en tanto deseadas y temidas a la vez, lo que posibilitó que algunos varones le negaran hacer uso de su inteligencia, de su capacidad cognitiva, y les quitaran la posibilidad de ejercer un oficio o profesión, como podemos leer en los escritos que de ellas perduran. Por eso se las ha tratado como brujas, inútiles, seres inferiores o adjetivaciones que encontramos en sus propios intercambios epistolares para ser escuchadas sobre todo por la jerarquía eclesiástica. Ejemplo de ello es Roswitha o, por ejemplo, Duoda, Margarita Porete, Hildegarda, etc.
voy ahora a la obra de Roswitha en relación con esto que estamos conversando o compartiendo. Es el poeta alemán Konrad Celtis quien en el siglo XV encuentra el Codex Bayerische Stadtbibliothek de los siglos X y XI con la obra de Roswitha, excepto Primordia, en el monasterio benedictino de San Emeramo de Ratisbona, y los publicará en 1501. Por eso al inicio hacía esta relación entre otro y Roswitha y también Hildegarda, que pasó por el monasterio de San Emeramo. Posiblemente otro haya leído a Roswitha, Hildegarda también a ambos, no lo sé con certeza. Roswitha refiere que escribe en latín y que es en la abadía de Gandersheim donde accede a una educación en literatura clásica. Lee fuentes latinas y griegas, las comedias de Terencio, Metamorfosis de Ovidio, Eneida y Églogas de Virgilio, también autores cristianos como Prudencio Sedulio, Venancio Fortunato, Boecio, los Martirologios y las Vitae Patrum. Todo esto nos muestra, y cuando tenemos acceso a los catálogos de estas bibliotecas, lo ricas que eran en autores varios, que le permiten a Roswitha reflexionar sobre la fuerza de voluntad, perseverancia y tenacidad que comparte con mujeres cristianas. Confiesa no haber tenido escrúpulos para imitar a Terencio e invertir la valoración que el poeta realizara. Cito a Roswitha. Hay algunos cristianos que leen y releen la poesía de Terencio y al tiempo que disfrutan de la dulce lengua de éste, se contaminan con las perversidades de las que vienen a saber. Por eso, mientras que otros se afanan en su lectura, yo, la voz resonante en Gandersheim, no he tenido escrúpulos para imitarlo en mis composiciones, porque en las mismas composiciones en las que eran representadas las obscenas suciedades de impudorosas mujeres, he exaltado de acuerdo a las modestas capacidades que se encuentran en mi ingenio la encomiable pureza de las santas y cristianas vírgenes. Cita clave, desde mi punto de vista, para comprender tanto su autovaloración, la voz resonante en Gandersheim, como la exaltación de sus capacidades intelectuales. Cito a Roswitha. Reconozco que por gracia divina he sido dotada de un vivo ingenio, que, sin embargo, al faltar la atención de los maestros, queda como adormecido, descuidado y abandonado, presa de la natural pereza e inactividad, pero con la fe, esperanza y caridad para salvar a mujeres y varones injustamente martirizados. Pese a su descuido, los siglos mantuvieron su apodo, Clamor Walidus o Ruiseñor de Gandersheim. Comentaré brevemente los 3 libros. El libro primero de la obra completa de Roswitha contiene 8 leyendas compuestas en su juventud, escritas en hexámetros dactílicos, en las que narra la vida de personajes bíblicos, las intervenciones de la providencia, los martirios y conversiones de Pelagio de Córdoba, de Teófilos y San Basilio, que llevaban una vida de insatisfacción, al punto que los protagonistas tienen encuentros y pactos con el demonio, cual Fausto, y renuncian a Dios. La Virgen María, ideal de vida para las mujeres, es relevante para el perdón de los pecados y mediadora en el desarrollo de la espiritualidad, rescatando las almas que se venden al demonio. Es digno destacar que las leyendas las dedica a los varones y los dramas a las mujeres. El libro segundo, en el que nos detendremos, agrupa 6 dramas en los que otorga vida a sus relatos, tanto irónicos como trágicos, en los que ridiculiza a varones por su ambición y poder. Los dramas se llaman Gallicanus, Dulcitius, Sapientia, Abraham, Callimachus y Paphnutius. La teatralización ha sido considerada
un original aporte de Rosvita a la literatura medieval. En ellos encontramos la pasión de Ágape, Quionia e Irene, la resurrección de Drusiana y Calícamo, la caída y conversión de María, sobrina del eremita Abraham, y la conversión de la prostituta Taide. El libro tercero contiene 2 poemas de carácter histórico, Gestis Odonis y Primordiis Coenobi Gandersheim-mensis, que refieren a Otón y a los acontecimientos de la fundación de la abadía femenina en paralelo con los hechos de las Sagradas Escrituras y los acontecimientos que en ella vivió Rosvita. Rosvita es una gran observadora que llega a ser canonesa, nombramiento que se diferencia del de monja porque solo realiza el voto de castidad y obediencia, no el de pobreza. Mantuvo su patrimonio y no tuvo que permanecer enclaustrada. Estudió, como dijimos, lengua latina y griega, trivium y quadrivium, que le permitieron desarrollarse como narradora, comediógrafa, historiadora, poetisa, geógrafa, filósofa. Afortunadamente respetaron sus argumentaciones, que siendo diferentes a las solicitadas, no contravenían la regla benedictina, como ya dijimos, más flexible en Germania. Sostuvo que escribir era muy difícil y duro, cito, para una mujer, siendo débiles como somos, yo, confiando en la ayuda siempre misericordiosa de la Suprema Gracia, buscaba saber cuándo y cómo ofrecer mi obra al público. En su obra llamada Rosvita, Tabernini sostiene que si a una mujer le gusta escribir, ¿cómo puede arrancar los estereotipos que la creen incapaz de hacerlo? Y realza la postura de Rosvita en 2 preguntas que tienen que ver con nuestro enfoque. La veracidad de un relato depende del hecho de que lo que narra haya sucedido o de la verdad que reconoce en ellos quien quiere escribir. Y esto lo dice porque Rosvita muchas veces invierte las cuestiones en los relatos para poder exaltar aquello que quiere utilizar para mostrar, o sea, qué es lo que le ha pasado a estas mujeres y cómo ellas han podido salir victoriosas y los varones que han querido abusar de ellas se han arrepentido. Es toda una cuestión filosófica que enlaza verdad, perspectiva y libertad. Los hechos leídos o relatados permiten a quien lee, sea mujer o varón, creer, porque quien lee cree o descree de lo leído y que hay que dudar, como decíamos antes, y de quien relata el acontecimiento, como le ocurre a Rosvita. La segunda pregunta que hace Tabernini tiene que ver con la construcción del relato a medida que se realiza. Y esto tiene que ver con el texto de 1992, Realidad Revelada, Libertad Condicionada, donde justamente nosotras hablábamos de la necesidad de ir organizando el trabajo a medida que se hace, ¿no? Como pregunta acá, ¿cuál es el punto de equilibrio entre la necesidad de confrontación y el temor a desanimarse en un trabajo que, mientras se hace, es continuamente perfectible? Nosotras dábamos el ejemplo de construir un puente sobre un río a medida que lo vamos cruzando. Porque no es fácil, dice Rosvita en varios lugares de su escrito, escribir, reconocer errores, revisarlos, modificarlos y, sabiendo que no se posee la verdad, animarse a publicarlo y aceptar las críticas. Dice Rosvita, este librito, adornado de pocas gracias de belleza, pero elaborado con no pocas atenciones, lo ofrezco a la benevolencia de todos los que tienen sabiduría, para que lo corrijan, o al menos a los que no se divierten en denigrar las equivocaciones, sino más bien
corrigen los errores. Por ello le agradece a Ricarda y a Gerberga las correcciones que realizan de sus escritos y que siempre la estimulan a continuar y a no despreciar sus poemas y relatos. Y entonces esto nos permite también a nosotros observar cómo las mujeres están involucradas en este siglo X activamente. Paso ahora a los dramas. En el drama Dulcidio, Roswitha analiza desde la hagiografía de San Ambrosio cómo las hermanas Ágape, Quionia e Irene son conducidas ante el emperador Diocleciano, que al oír la fuerte fe cristiana que poseen, las envía con Dulcidio, quien intenta poseerlas. Al no lograrlo, se otorga a sí mismo, por eso hablábamos antes de ironía, se otorga a sí mismo placer sexual con utensilios de cocina y queda todo tiznado. En esta situación es desconocido por sus propios soldados y los guardias de palacio, que le propician una fuerte golpiza. O sea, ahí aparece la imagen del castigo. Las mujeres son martirizadas al defender su fe de un modo más firme, dice Roswitha, que los varones, y mantenerse vírgenes. La historia de Dulcidio proviene de las actas conservadas en un manuscrito griego que lo traduce Goulet en 1999, de Ágape, Quionia e Irene, 3 hermanas criadas por Santa Anastasia de Sirmio, quien fuera decapitada. Se trata de una historia que tuvo lugar, o sea, Roswitha toma esta historia que tuvo lugar en Tesalónica durante la primera persecución de Diocleciano. Y también se basa en relatos de origen sirios que fueron trasladados al latín aproximadamente en el siglo VI. En cuanto a Inés, virgen y mártir, ella es requerida por el hijo del gobernador y como se niega, la persiguen por cristiana. El gobernador la conduce desnuda a un lupanar. Y entonces ahí Roswitha explica, bueno, lo que habrá sufrido esta mujer, etcétera, etcétera. Y es salvada por Dios al hacer que su amante caiga muerto al pretender violarla. Luego el amante es resucitado y junto a su padre se arrepienten y convierten. Esto lo vamos a ver en la mayoría de los dramas, ¿no? O sea, hay un castigo divino. Dios hace que el violador caiga muerto, que luego es resucitado. ¿Por qué? Porque se logra vislumbrar que es capaz de arrepentirse, de darse cuenta de lo que ha realizado y convertirse. Roswitha también analiza la imploración de Calímaco, quien le cuenta a sus amigos que arde de pasión por la honesta Drusiana. Al enterarse Drusiana de esto, la joven pide morir antes que ser poseída por Calímaco. El grotesco relato de Roswitha pone en boca de Drusiana, cito, «Ay, Cristo, mi Señor, ¿de qué me sirve el voto de castidad si ese loco se ha dejado seducir por mi belleza? Concédeme morir pronto en tu nombre, Cristo, por favor, para no ser la ruina de ese joven tan sensible». Ironía y martirio al que son sometidas estas mujeres por elegir modelos de vida divergentes a los impuestos por no abandonar la fe. Drusiana muere y al no poder poseer el cuerpo de ella, Calímaco desea violar su cadáver. En el momento en que va a realizar el acto de necrofilia, aparece una serpiente y lo mata. Nuevamente el castigo, la serpiente. Nos enteramos que Drusiana estaba casada porque Roswitha dice, luego aparece el marido de Drusiana, según la traducción, y los resucita a ambos. De este modo se produce el arrepentimiento de Calímaco tras la aparición de Cristo y de San Juan, y se convierte Calímaco
al cristianismo. Otro tanto acontece con la huérfana María, sobrina del eremita Abraham, que la adopta, es seducida por un varón que se disfraza, se viste como monje, y bueno, ella no soporta haber sido desflorada y con esa culpa huye a un burdel. Su tío la va a buscar disfrazado de amante para poder entrar en el burdel y le comienza a hablar de la virginidad, la caída, la redención en la conversión. Logra que María abandone el prostíbulo. Obviamente el tío le dice que es su tío y María, cuando se entera, comentado por el tío, de la mentira de ese que se había hecho pasar por monje, le pide al tío que le ayude a desenmascararlo. Y descubre que ese falso monje había vendido, nuevamente Fausto, su alma al diablo para lograr su amor. El varón es encerrado y luego llevado al templo donde lucha contra el demonio para ser liberado, consigue esa liberación y de ese modo nuevamente pide perdón y se convierte. La conversión de la prostituta Taída también conoce a Dios gracias a las palabras de Pafnucio, reconoce su pecado, se redime, ingresa en el claustro y muere limpia de pecado. O sea, nuevamente aparecen estas concepciones de fe y esperanza en la Teodicea. En todos estos dramas vemos esa necesidad de esperanza en la Teodicea. Y llegamos al drama que me interesaba trabajar y que da título a esta conferencia. Sabiduría. Sabiduría es el nombre del drama. Es sumamente relevante porque hallamos precisamente el futuro de la fe, esperanza y caridad. En la tercera escena, Rosvita analiza la venganza de Dulcino y Adriano. Sabiduría ofrece al emperador Adriano una profunda lección de aritmética que él no logra superar. Y Sabiduría demuestra que el emperador es inferior a ella, no solo por la demostración aritmética que le permite calificarlo de necio y de tonto, sino por la incapacidad de reconocer que la intelección es un don otorgado por Dios. Sabiduría sí reconoce ese don que le ha sido otorgado por Dios y también le insiste que haga lo que les haga a sus hijas, fe, esperanza y caridad, nunca logrará apartarlas de la fe. Y así es, las tres niñas son sometidas a brutales tormentos que milagrosamente superan en una primera instancia, dejando en ridículo a estos poderosos varones. Pero lamentablemente las niñas que también poseen esa autoridad nociológica con la que no solo vencen a Adriano, sino también a su asistente Antíoco, mueren. Y estas tres muertes de fe, esperanza y caridad abren lo que yo entiendo que es una curiosa metáfora de reflexión en cuanto al futuro de fe, esperanza y caridad, que no hemos de perder, pero en el drama están muertas. Tanto en las leyendas como en los dramas, lo relevante, como vimos, es el arrepentimiento, que vuelve a las personas a la vida en santidad. Ahí está puesta la fe, la esperanza y la caridad, pero que no se cumple. Hay una fuerte imitatio Christi en cuanto a la redención o advocación. La prostituta, el sodomita, la adúltera son salvadas en el arrepentimiento. El punto de mira suele ser el cuerpo, que Rosvita purifica y consagra la virtud a través de las mártires y analiza también el uso consentido del cuerpo.
sin contradecir el virtuosismo de vencer esas tentaciones. Así es que revisa el concepto de prostitución en María y Taide, a las que considera una acción placentera y de independencia para usar su propia voluntad. Y hasta acepta Rosvita que lo hagan por el dinero que reciben de sus amantes, en tanto opción moralmente pecaminosa, cito a Rosvita, pero gratificante y muy provechosa económicamente para una etapa de sus vidas. Rosvita analiza junto con esto, con este decir, con esta observación, la angustia que estas mujeres experimentarían, aunque fueran bien tratadas por ellos, y examina el poder que el cuerpo femenino ejerce en muchos varones y que ellas podrían utilizar en la esperanza de atraerlos al arrepentimiento y a la fe. Por eso Tavernini, en la obra que le dedica a Rosvita, subtitula uno de sus parágrafos La prostitución como poder del cuerpo femenino en Rosvita, tema que está presente en ella a partir de la cuarta leyenda y reivindica esas vidas que, más allá de pasar por esa situación de prostitución o por haber pasado por ella, se han fortalecido en Cristo. Incluso Rosvita analiza el amor entre personas del mismo sexo. Cierro, a modo de cierre de la conferencia, porque da para muchísimo más. Rosvita entonces escribe con estas hebras, con estas fibras tan profundas de la filosofía, el rechazo a ser mancilladas y la oposición sistemática entre pecado y virtud, en la que muestra los avatares de una época en que la Iglesia, a través de algunas de sus personas, de sus personajes, cimenta una estructura ideológica que ella expresa en cada una de sus obras en un contraste entre acción y expresión lírica. Sus análisis revelan, como dijimos, esa liberación, aunque ella diga que es una mujer débil, de ese calificativo, al destacar su capacidad intelectual, defenderse como autoras. Y aquí lo importante, como decíamos antes, que tiene que ver con este futuro de la fe, esperanza y caridad, es que tanto en varones como en mujeres no importa la magnitud del pecado, sino no perder la esperanza de ser perdonados. Rosvita, mujer anquilae dei canonicae, logró defenderse de esa hostilidad que la rodeaba, logró reconocer los méritos de las mujeres hasta en las situaciones más terribles y robustecer o tratar de robustecer las capacidades intelectuales. Entonces, al menos entiendo que el valor del conocimiento radica en la posibilidad de ser revisado, como ella misma dice, continuamente, para no mantener prejuiciosas verdades sobre ellas y ellos. Bueno, mencionamos a Miranda Fricker, que nos permitió observar esa opresión epistémica, al conjuntar ética, nociología y política, y busqué señalar que el discurso Rosvita está amparado en creencias verdaderas y justificadas, que ella es un sujeto de conocimiento, enuncia un discurso desde el lugar de la búsqueda, la creencia y también la duda de su saber. Ser sujeto de conocimiento tendría que ser un derecho de todas las personas, ¿no? Y tal vez aquí radique el problema ético, sociopolítico, de no querer adjudicarle conocimiento a las mujeres, porque sería otorgarles el estatus de portadoras de ciencias verdaderas justificadas. Bien, hasta aquí he llegado y son perspectivas para pensar lo que el medioevo ya vislumbró y hallamos en estas consecuencias que aún nos asedian.
Hasta aquí algo de mi voz e intelección. Ahora, bueno, cada una de las personas asistentes realizará su análisis de lo aquí compartido. Muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias, profesora doctora Susana Violante. Ha sido un placer, interés de su ponencia. Bien, podemos comenzar el diálogo, ¿cierto? Eh, de tan interesante presentación. Muchas Claro, gracias. antes habíamos comentado que son autoras desconocidas, ¿sí? Sí, Al menos en Hispanoamérica, y el profesor doctor John Estrada, que gracias. desde los Sí, Estados sí. Unidos va, va a hacer alguna intervención. Doctor, por favor. Bueno, muchas gracias por su presentación. Le agradezco mucho. Hay algunas cosas que me parece que son importantes que usted no mencionó. El primero de ellos es que la abadía de Gardesheim era de mujeres nobles. Era una abadía explícitamente dada por el rey y para mujeres nobles. Eso ya traza un perfil muy particular en medio de un mundo de caballeros. Era tan noble y tan independiente esta abadía que tenían el derecho de emitir su propia moneda. Y su jerarquía en términos de organización era como prácticamente ejercía la nobleza. Abarga primera era la primera abadesa. Cuando ella moría, Abarga segunda. Por eso ellas pudieron estudiar, porque ellas tenían cómo pagar, cómo conseguir los libros, los textos, cómo hacer las copias, tenían sus scriptorium. Entonces no estamos hablando de una monja común y corriente. Estamos hablando de una élite de mujeres nobles a las que no les faltaba ningún medio económico. Entonces, por eso podían estudiar, eran una excepción. Jovita es una excepción en el siglo X, en lo que nosotros conocemos de la historia. Segundo, el hecho de estar en un mundo de caballeros, no sé por qué no menciona usted esto, que es muy importante. El mundo de la caballería se constituía cada vez y los valores de la caballería predominaban de tal manera que la caballería, por su propia existencia, excluía a la mujer. La mujer nunca pudo ser caballera. Pero la mujer, y ese es uno de los aportes que yo pienso que tiene Jovita, que no mencionó, tiene la capacidad moral de ejercer una aristocracia moral que supera la caballería. Y por eso el objeto de los caballeros, que era la posesión de las mujeres, que era el idealizar las mujeres para poseerlas, para tenerlas como objetos en su gran mayoría, Jovita lo reivindica con el valor de la castidad, el valor de mantenerse puras. Son mujeres que prefieren el martirio antes que entregarse a hombres, pero sobre todo hombres que no son cristianos, que son paganos. Y hay dos elementos más que son importantes. La relación con el Islam. Ella tiene un poema donde menciona, a grosso modo, una relación de Abderramán con un joven noble del norte de España, y que este chico no accede a ser amante de él porque es musulmán, pero no porque es hombre. Esa parte es bien importante. Sí, pero eso está en la leyenda. Sí, la leyenda. Pero él no se entrega a él porque él es musulmán. Y la última parte que me parece también muy importante es la relación de fe, esperanza y caridad con su madre frente a la historia de los hermanos macabeos del judaísmo, que también es su propia madre la que los instiga, los mueve y los impulsa a que se entreguen a defender la causa del judaísmo antes que a observar las leyes impuestas que les obligaban a violar las leyes judías. Esa es otra historia paralela, pero esto hace que crezca mucho más Jovita y que tengamos la posibilidad de verla no solamente en un plano histórico, sino también la relación espiritualidad y política, que es una convergencia siempre problemática en el cristianismo. Allí hay un drama político, hay un drama social, allí hay unas mujeres de la nobleza que frente a un mundo rodeado de caballeros en las que ellas no cabían, prefieren optar por entregar su castidad como un valor moral frente a la sociedad.
para ganarse un estatus de poder como lo tuvieron y mantenerlo, ¿sí? Así que muchas gracias por su conferencia, excelente, muchas gracias, muy agradecido. No, la agradecida soy yo, John. Y me encantaría si puedo responder a lo que decía John, porque sí, yo coincido en todo y algunas cosas ciertamente no las nombré, porque, por ejemplo, lo de Abderramán, porque eso está en las leyendas y yo me quise dedicar a los dramas, pero sí es cierto lo de la Abadía Rica. Pero por otro lado, también es cierto, y por eso nombré no solo San Emeramo, sino también Freising, y las abadías que están en esta zona, porque eran abadías muy ricas, por eso la diferencia que dije al inicio de lo que eran las posibilidades y las prohibiciones con otras casas benedictinas. Yo tuve la posibilidad de acceder a los catálogos de varias de estas bibliotecas. Y esto que lee Rosvita en esa biblioteca se lee también y ampliado en, por ejemplo, en San Emeramo o en Freising. Entonces, no solo porque era una abadía rica, sino porque en esa zona de Germania, que por eso hice mucho hincapié en esto, tenían esa posibilidad. O sea, no solo tenían acceso a textos sagrados, autores cristianos, sino que también tenían acceso a autores mal llamados paganos, ¿no? Pues sabemos que ese término pagano no corresponde. Con respecto a lo de la caballería, bueno, eso no lo había tenido en cuenta porque yo la caballería la ubiqué en otro momento, pero sí la cuestión esta que me parece que hice mención en los dramas, y que me introduje bastante en esta cuestión de estas mujeres que preferían el martirio con esa supuesta ironía que pone en Drusiana, prefieren el martirio antes de ser poseída por estos varones que son varones que no pertenecen al cristianismo. Por eso el problema de María, porque ella se deja seducir por este sujeto que se había disfrazado de monje y por eso huye, ¿no? Y se encierra en el prostíbulo. Entonces, allí hay toda esta cuestión, como usted bien decía, que está dicha en estos dramas. Y considero que también hice bastante hincapié en esta cuestión política, social, desde el inicio, para ubicar a Rosvita en esa cuestión y mostrar cómo esa distorsión deliberada de una realidad que hoy se habla de posverdad, en ese momento no, por eso dije que iba a ser anacrónica, cómo sin embargo estaba presente en ese momento, porque justamente había una distorsión de esa realidad, una manipulación de las creencias y de las emociones que llevaban a muchas personas, en este caso me dediqué a hablar de las mujeres, por eso digo, no hablé de las leyendas y de los varones, y con el fin de influir en esa opinión y de llevarlas a cumplir el deseo de esos varones, como bien usted señalaba al inicio. Y eso me parece que estaba también dicho en el inicio de la conferencia. Y con respecto a lo de Abderramán, sí, por eso ella habla y estudia también ese tipo de por qué se dan las relaciones entre personas del mismo sexo. Y en las leyendas le da mucho lugar a esa situación. El comentario es bastante amplio por parte de Rosvita. Acá hay una pregunta de Julián. Sí. Hola, Julián, ¿qué tal? Dice que menciona Rosvita al final, ¿cierto? La cuestión del amor entre las personas del mismo sexo. Quería saber si se trata de un exemplum de redención o si afecta una valoración positiva, o evalúa, perdón. Sí, lo que ella muestra este ejemplo en la leyenda,
y ahí habla de este varón que se niega a ser poseído por Abderramán y cómo lo buscan y lo matan, ¿no? No solo lo matan, lo descuartizan y un montón de cosas. Pero ella también analiza esa relación ciertamente hay un modo positivo, porque no es que dice que es terrible, que cómo va a haber amor entre personas del mismo sexo, sino que lo que ella analiza en la leyenda de Abderramán es la obligación. Por eso yo al inicio de la conferencia hablé de cómo muchas personas buscan inmiscuirse en la vida de otras personas. Entonces, lo que ella allí analiza es que Abderramán quiere obligarlo a tener relaciones sexuales con él. O sea, lo otro no dice ni que está bien ni que está mal. El problema es que obliguen a una persona a hacer algo que no desea hacer. Por eso hice tanto hincapié en esas cuestiones al inicio de la conferencia, ¿no? Pero, sí. Permítame, hay algo que a mí en esa leyenda me parece, él no acepta porque él es musulmán. Él no acepta tener una relación sexual con él, acostarse con él, porque él es musulmán, porque le pide que alabe a Alá, pero no porque lo rechace a él como hombre, porque rechace la relación sexual. En eso no hay ninguna, solamente es por eso. Esa es la parte que pone a jugar un poco la ambigüedad ahí. Jovita no está rechazando la relación homosexual con él. Exacto. Si él fuera cristiano, tal vez diría que sí, ¿no? Esa es la cuestión. Pero porque él lo rechaza solamente es por eso, no más. No, desde mi lectura, es cierto lo que usted está diciendo, John, pero él pone eso como argumento, pero no dice que es solamente por eso, sino que él no quiere tener relaciones con ese hombre. Pero porque es musulmán. Dice solamente porque es musulmán. Exacto, porque es musulmán, porque él no quiere alabar sus dioses ni reconoce sus ídolos. Sus argumentos para no tener relaciones son su religión, que está contra la de él. Pero no es una cuestión moral, es que yo no puedo acostarme con un hombre, nunca dice eso. Solamente es su argumento religioso, no más. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice, solamente que agrego esa cuestión de duda, porque cuando leo la leyenda, lo que él le dice es que no le interesa esa persona, pero no le interesa por ser musulmán, pero también por otras cuestiones. O sea, no quiere tener relaciones con esa persona. Entonces se juntan las dos cosas. Eso es lo que yo agrego a lo que usted está diciendo. Coincido plenamente. Pero también está esa cuestión de que no llegan a entenderse, o sea, no quiere estar con esa persona porque es musulmana, lo que fuere, pero además está esa otra cuestión. Claro que no pone Rosvita, como usted bien dijo, y yo también, la cuestión de que no lo trata moralmente la relación entre varones, entre personas del mismo sexo. Sí, pero hay algo muy importante y es que este chico se ha entregado para que su padre, que lo habían secuestrado, lo liberen, que era un hombre mayor. Exacto. Pero Abderramán quedó fascinado por la belleza del chico. La belleza del chico. La hermosura de este hombre, que era casi como un catamita griego. Entonces, esa es la imagen del catamita griego que seducía tanto a los filósofos. Él no era un filósofo griego, Abderramán era un guerrero y tenía fama de tener una corte ilustrada, pero era un hombre que le fascinaban los chicos. Y a Abderramán no le importaba que él fuera cristiano y al chico sí le importaba que él fuera musulmán. Esa es una particularidad, ¿no? Sí. Que ella pone en juego el deseo, de qué lado situar el deseo, y en realidad el chico nunca se niega a yacer con él, a poner su cabeza al lado de su pecho, sino que él se niega a que tenga que reconocer a Alá y sus ídolos, por lo que finalmente lo decapitan, porque no lo reconocen. Esa parte
es bien particular, como sucede con el tío eremita que va a recuperar a su sobrina al prostíbulo. Sí. Y para eso presta un caballo, presta ropajes que muy elegantes y consigue oro, monedas de oro, porque para salvar un alma, si hay que superar el ascetismo, si hay que dejar el ascetismo de un lado, está muy bien para salvar un alma. O sea, el ascetismo en un monje se puede romper siempre y cuando sea para salvar un alma. Miren ese criterio de Jovita allí. El ascetismo por el ascetismo no es lo que hace, sino que el ascetismo, si hay que romperlo por salvar un alma, se rompe, no importa, pero se hace. ¿Sí? Por es un criterio particular frente al ascetismo, digamos, enfermizo, que fue el que produjo tantos problemas. Por eso, al final, lo que dije fue esto, ¿no? Precisamente esto que usted está diciendo, no importa el pecado que se haya cometido, sino la capacidad que se tenga para revertir esa situación y arrepentirse, porque en todos los dramas la situación se resuelve de un modo similar, ¿no? O sea, muere la persona que quiere violar, muere la persona que ha mentido, se tiene que enfrentar en una lucha con el demonio, pero lo importante es que se redima de eso y que acepte la religión cristiana. En los 6 dramas ocurre esto, por eso hablé de la importancia de la teodicea. Esa fe, esa esperanza y esa caridad está depositada en la fe y esperanza en una justicia divina, que en ese momento que alguien me va a violar, le caiga el rayo, se aparezca Dios y lo mate, la víbora, la serpiente, lo haga desaparecer, quede en un encierro. O sea, esto es lo que relata Roswitha en los dramas. Entonces, ahí está la cuestión. Y el problema es cuál es el futuro de esa fe, de esa esperanza y de esa caridad, ¿no? Porque en el drama Sabiduría, las 3 niñas terminan muriendo. Y no es gratuito ese comentario, ese decir de Roswitha. Ahora, porque a pesar de su fuerte fe, no se salvan. A pesar de la sabiduría que poseen, de ser sujetos de conocimiento, no se salvan. Las 3 mueren. Y estamos en el siglo XXI y parece que esto que dijo Roswitha sigue latente. Claro. El humor de ese drama, ¿usted no lo considera la parte humorística del drama? De ese drama de fe, esperanza y caridad. No, encuentro la parte humorística en el de Calímaco y Drusiana, pero también. en este no encuentro la parte humorística, sino más bien la parte trágica. Bueno, hay una parte humorística, es poner a prueba al emperador con cálculos matemáticos para reírse de él. Esa parte suscita la risa y eso lo hace que él se enoje de verse burlado, y burlarse de un emperador de esa manera es para causar risa, ¿sí? De igual manera que en este drama el pacto fáustico, ese es el primer Fausto que aparece, el hombre que hace pacto con el diablo para conseguir sabiduría, para conseguir muchas cosas. Es bien importante todos esos elementos que se van gestando en esos pequeños Eso dramas pasa en María y Abraham. Sí, claro. el pacto y en las leyendas. Pero en el de sabiduría, lo pesado, lo duro, es la muerte de las 3 niñas, de fe, esperanza y caridad. Que esa parte sea cómica, que uno pueda decir, por eso yo dije, bueno, no importa la demostración de aritmética, hasta qué punto, bueno, es relevante, sí, para tratarlo de tonto y de necio al emperador. Para burlarse de él. Para burlarse de él. Exacto. Por eso yo leí la síntesis de ese drama, tal como lo está presentando usted. Pero hice hincapié porque no me parece para nada cómico, sino trágico, que las 3 niñas mueran. Sí, eso es algo que no se puede pasar por alto.
No, Quienes eso no. mueren son la fe, la esperanza y la La caridad. caridad. Y me parece que ahí Rosvita nos está diciendo mucho. Me parece que nos está diciendo muchísimo. Y estamos en de el acuerdo. siglo XXI y ella escribió en el siglo X. Sí. Pasaron 11 siglos y no hemos podido, de algún modo, valorar la fe, la esperanza y la caridad. Muy bien. Muy bien. Bueno, No, excelente por todo, excelente. maravilloso, muchísimas gracias. Sí, ¿alguien más quiera brevemente intervenir en la sala? No tenemos preguntas ya de Facebook, pero si alguien en la sala quiera comentar brevemente alguna reflexión, pregunta. Sí, por favor. Andrés, Hola, ¿qué muy tal? buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Primero que Buenas todo, tardes. agradecer a la profesora Susana, pues tan maravillosa charla. Para mí también era una autora desconocida. Y también agradecer los comentarios tan aportantes del profesor John. Me parece que también nos contextualiza muy bien a los que no tenemos tanto conocimiento, por ejemplo, el tema de la abadía, porque justamente una de las preguntas que yo iba a exponer era en torno a la relación que tenía, digamos, esta monja con el poder, digamos, político de la época. Y ya pues el profe John lo ha respuesto muy bien. Pero de todas formas me queda como algo que es por curiosidad tal vez. Me gustaría que de pronto la profe Susana, si ha encontrado una imagen poética recurrente en la obra de ella respecto a la figura o a la imagen poética de Dios. Es decir, los poetas medievales normalmente construyen sus obras en torno a, bueno, a los valores cristianos, a las tradiciones cristianas, pero también, digamos, de fondo van elaborando una tentativa de imagen poética de Dios. De momento, pues, se me ocurre una muy, digamos, relativamente popular, que sería, pues, por ejemplo, aquella de la Divina Tiniebla, ¿cierto? No sé si de pronto en Rosvita podría uno encontrar este tipo de, en una lectura de sus obras, este tipo de recurrencia en alguna imagen. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que estas charlas tengan la misma continuidad que han estado teniendo. Muchas gracias, Andrés, por la consulta. La imagen de Dios es una imagen que está alejada de esas cuestiones, o sea, no es que está en tinieblas, sino por eso yo en un momento comenté de ese acercamiento de almas, ¿no? De esa figura de Dios que está presente como un Dios vivo, como un Dios que no quiere violencias, que no quiere muertes, que no acepta matanzas. Y por eso lo que yo comentaba acerca, que se puede ampliar con todo lo que se ha dicho, con lo que ha dicho John, obviamente da para mucho más esto, pero acá lo importante es que ha habido personas que utilizaron una pseudo palabra sagrada, una pseudo palabra divina para matar a determinadas personas o para violarlas, etcétera, ¿no? En nombre de una revelación obtenida. Para Rosvita es la relación de ella con Dios, con esa presencia de Dios, con lo que ella, con la creencia en la palabra divina, en las sagradas escrituras. Continuamente hace mención a esas sagradas escrituras. Los relatos, tanto las leyendas, o sea, los 3 libros, leyendas, dramas y el libro histórico de la abadía de Gandersheim y de Otón, tienen que ver justamente, por eso yo en un momento comenté que lo empareja con las sagradas escrituras. Ella reivindica su abadía a partir de lo que dicen las sagradas escrituras y a partir de, que es una abadía femenina, como bien dijo John, de las mujeres que habitan tanto en ella como
en otras abadías. Por eso me pareció importante rescatar que es una condición de estos espacios, de estas abadías, poseer interesantes y amplias bibliotecas. Y Dios está presente desde ese lugar, desde el lugar de la bondad, desde el lugar del discurso que involucra el valor del ser humano, que no permite que reciba ningún tipo de violencia. Por eso no puede aceptar guerras, no puede aceptar ningún tipo de violencia. Eso, ¿por qué? Porque, como dije al principio, Cristo, o sea, todo el padecimiento de Cristo por todo lo que pasó, se revive en cada una de estas personas cuando no son respetadas en su dignidad como tales. Y ese es el Dios al que apela Rosvita. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctora profesora Susana, por su participación, a todos quienes han estado conectados en nuestra sala de StreamYard y la sesión en directo con la plataforma Facebook. Esto ha sido grabado y va a ser colgada naturalmente a nuestra página virtual www.sesclam.org, y están todos invitados a nuestro 5º Encuentro Internacional de Estudios Clásicos y Medievales. Ya estará el programa, está la información, que va a ser híbrido en la ciudad de Medellín en octubre 9 y 10, ¿sí? Ya mandaremos más información del programa y la próxima conferencia libre del mes de septiembre. Basta agradecer la disponibilidad, disposición y voluntad generosa de la profesora doctora Susana Violante. Muy agradecido y felicidades, buenas noches a todos. Muchas gracias. Yo también quiero agradecer a todas las personas que han estado aquí presentes de un modo u otro y a todas las personas que han participado. Muchísimas gracias, porque se trata de esto, ¿no? Del diálogo y de abrir a nuevas lecturas, a ampliar estas lecturas. Muchísimas gracias, John. Gracias. Muchas gracias Andrés, a usted, profesor. Julián y Excelente. todos. Mil gracias. Muchas gracias. Quiero, antes de la presentación del papel, pasarle a usted mi papel, porque pienso en el Congreso hacer representación de unos dramas de ella. Entonces voy a hacer traducción, estoy en el proceso de hacer traducción de unos dramas para presentarlos en el Congreso del SESCLAN que acaba de decir el profesor Williams. ¿Sí? Perfecto. Ojalá los filmen y le podamos mandar a usted la filmación de los dramas, ¿no? Obviamente no serán escenarios muy pomposos, sino la escenificación y con la traducción que voy a hacer de los textos. Así que bueno, me encanta escucharla y muchas gracias. Muchas gracias, muy agradecido. La agradecida yo. Gracias, muchísimas gracias por todos sus comentarios sumamente enriquecedores. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Felicidades. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Chao.